Muy buenas tardes, queridos alumnos. Espero que se encuentren súper bien. En este momento les mando la guía número 7 de biología. Vamos a seguir el hilo conductor de lo que hemos visto con anterioridad. Quedamos en la guía anterior con el viaje del señor Darwin por el Beagle. Espero que hayan visto el video. Esas preguntas que venían con anterioridad eran solo preguntas del video. Espero que no se las haya hecho muy complicado. En todo caso, en esta guía dejo el mail donde ustedes me pueden hacer las consultas que necesiten, dudas y en qué los puedo ayudar. Ya no lo piensen mucho cuando tengan que hacerme las preguntas, háganlas nomás y ojalá me escriban al mail para que yo las vaya resolviendo y a ustedes se les haga un poquito más fácil hacer las guías. Ya, la guía del día de hoy sigue la línea de la evolución, pero lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con las pruebas evolutivas. Quiere decir esto de que el señor Darwin no dijo que existía evolución porque se le ocurrió ni porque lo inventó, sino que él fue encontrando muchas pruebas en el ambiente que le hizo decir o le hizo proponer la teoría de la evolución. Entonces vamos a ver algunas pruebas evolutivas y las voy a ir explicando, ¿ya? Además les voy a dejar, bueno, en la misma guía el link para que vean el video, para que no se le haga difícil. Instrucciones, lean atentamente el contenido y escuchen el video mientras están viendo el contenido, por favor, para que así se les haga más fácil. Deben ingresar al link de apoyo. Realicen las actividades que vienen a continuación y en un plazo de una semana me envían su guía resuelta a este mail que está acá que estoy indicando y deben poner por favor su nombre y curso, ya, porque si no van a llegar demasiadas guías, que eso es lo que espero. Y necesito que estén identificados, ¿ya? Y lo mismo ahí, si tiene dudas sobre la guía, envía tu consulta vía mail, no hay problema de que lo haga. Ya, vamos a comenzar con estas pruebas de la evolución. Como yo les dije entonces, estas pruebas de evolución o estas pruebas evolutivas le permitieron a ciertas personas y nos permiten a nosotros también ver por qué se habla de evolución, por qué se les ocurre hablar de evolución. Entonces estas pruebas nos llegan a pensar, puede haber sido así, puede haber... Recuerden que son solo teorías, no es una verdad que existió la evolución, cada uno tiene su creencia como lo hablamos en clase. Veamos la primera prueba evolutiva que se llama pruebas anatómicas. El que recuerda que es anatómico, que esa anatomía tiene que ver con la forma. Y en este caso, ¿qué es lo que se compara con? ¿Qué comparo entre distintas especies? Voy a comparar la forma de su organismo, del cuerpo. Eso es lo que voy a comparar. Entonces ahí dice, la información nos puede aportar por qué son el reflejo directo de las adaptaciones al medio. Entonces, dependiendo de cómo se haya adaptado este organismo, es la forma que va a tener. Entonces nos va a dar indicios de esto, de cómo se fueron adaptando en el tiempo. El primer concepto que vamos a hablar son órganos vestigiales que dicen ahí, que dice, muchos seres vivos existen órganos atrofiados, no funcionales, que no funcionan para nada, que aparecen en antepasados antiguos perfectamente funcionales, pero que con el transcurso de las generaciones dejaron de ser útiles. Mírense ustedes, o piensen ustedes, pregúntenle a sus papás, ¿qué órgano piensan ustedes que ustedes tienen en su organismo que no tiene ninguna función? Pero posiblemente en el pasado sí lo tenía. Yo sé que van a encontrar muchos. Ejemplo, algunos fueron operados de apéndice. ¿El apéndice qué es? Entonces el apéndice es una estructura que al día de hoy solo es una molestia para algunos que la tienen que operar, pero en la antigüedad sí tenía una función y esto se llama órgano vestigial. Hagan el ejercicio con sus padres, pregúntenle qué otros órganos vestigiales conocen o creen que existe en nuestro organismo. Segundo concepto que vamos a ver son los órganos homólogos. ¿Ya? Los órganos homólogos estamos todavía dentro de la prueba anatómica. ¿Qué son los órganos homólogos? Dice, el estudio de la anatomía de distintas especies nos enseñan que existen muchas que se parecen mucho. Si yo veo de repente algunas especies, yo veo que se parecen.
separadas por una diferente adaptación a distintos medios. Es decir, poseen órganos y estructuras orgánicas muy parecidas anatómicamente. Recuerden que estamos analizando la anatomía, ya que tienen el mismo origen evolutivo y estos se le llaman órganos homólogos. ¿Por qué? Porque son estructuras que al compararlas se parecen, pero no tienen necesariamente la misma función. Miren lo que hay acá. Hay una aleta de delfín y hay un ala de murciélago. La aleta de delfín le sirve para nadar, pero el ala de murciélago le sirve para volar. Pero si yo me doy cuenta en su estructura, por favor, vean lo que hay acá. ¿Los dos tienen húmero? Sí, los dos tienen un hueso llamado húmero. ¿Los dos tienen radio? Sí, los dos tienen un hueso llamado radio. ¿Los dos tienen cúbitos? Sí. Entonces, yo diría entonces que si comparo una aleta de delfín con una ala de murciélago, son órganos homólogos. ¿Por qué? Porque tienen la misma estructura, pero no cumplen la misma función. Pero pongámonos en el siguiente caso. Miren, veo un ala de ave y un ala de mariposa. ¿Cumplen la misma función? Sí, sirve para volar. Pero esta tiene huesos y esta es membranosa. Por lo tanto, estos ya no son órganos homólogos porque no tienen la misma estructura, ¿ya? Sino que tienen una distinta estructura, pero sí sirven para o tienen la misma función. Estos ya no se llaman homólogos, sino que se llama análogos, como sale ahí. Ya, eso es prueba anatómica. Entonces las pruebas anatómicas nos sirve para comparar especies, distintas especies en su forma y ver en qué se parecen, qué se diferencian. Y así podemos saber también si tienen el mismo origen, si no tienen el mismo origen. Segunda prueba, que es la que ustedes más conocen, la paleontológica, que tiene que ver con ¿qué? Con el estudio de los fósiles. ¿Para qué me sirve el estudio de los fósiles? Ustedes se dieron cuenta en el video de Darwin que él vio o él encontró fósiles en su camino y él con eso le permitió saber que habían ciertos organismos que vivían en la antigüedad que se parecían mucho a especies que viven hoy en día. Entonces me permite comparar o cómo eran las especies del pasado. En este caso yo les voy a mostrar la evolución del caballo. Todos conocen al caballo. Acá está la evolución, mire, este es el antepasado y mire cómo evoluciona. Pero miren cómo evoluciona la extremidad. Miren, antes tenía 5 dedos. Miren hoy en día. Entonces, viendo solo la evolución, yo digo, ¿por qué habrá pasado eso? Pasó eso porque el caballo en estos años se fue adaptando al medio ambiente. Recuerden que la evolución ¿para qué es? Para adaptarse al ambiente. Se fueron adaptando. Entonces de un animal que no galopaba tanto, de que no necesitaba tanta velocidad, pasó a uno que sí es uno de los animales más veloces, que corre. Por lo tanto tiene que tener una extremidad que le sirva para realizar eso. Una extremidad con 5 dedos no le sirve, eso más le sirve como para agarrarse a las rocas, pero esta es la que le sirve para correr. Entonces, ¿cómo evolucionó esta pata? ¿Cómo llegó a esto? ¿Ya? Esa es la prueba paleontológica, no olviden que tiene que ver con los fósiles. Tercera prueba, biogeográfica. Acá tiene que ver con comparar especies que viven en distintos lugares geográficos. Por eso se llama bio, de vida, geográfico, de lugar. Entonces, si ustedes se acuerdan, acá les voy a poner una fotita. Acá. Si ustedes se acuerdan en el viaje de Darwin que salía en el video, él fue a las Islas Galápagos. ¿Ya? Y estas son muchas islitas. Y él se dio cuenta que en estas islas existían los pinzones, que son un tipo de ave, pero todos tienen un mismo pariente en común. Pero si yo los veo, no todas tienen el mismo pico. Entonces él dice, ¿por qué si son parientes, viven en distintas islas, pero todas tienen distinto pico? Entonces él se dio cuenta que ocurría esto. ¿Por qué? Porque cada una se adaptó al ambiente en el que estaba viviendo. ¿Y a qué se adaptaron acá? Al tipo de alimento. Por eso todas tienen distinto pico. Esta prueba me sirve para comparar entonces especies que yo encuentro que son parecidas, son parientes, pero que viven en distintos lugares geográficos. Entonces me permite inferir por qué ocurrió eso, por qué una especie de acá, no sé, de América, tiene un pariente, por ejemplo, el guanaco. Tiene un pariente que vive en África, que es el camello.
Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si uno vive acá y el otro vive... ¿Qué pasó en este curso del tiempo? Entonces eso me pide, me ayuda a la prueba biogeográfica. Pasemos a la embriológica. ¿Qué me dice la prueba embriológica? ¿Qué comparo? Ya no comparo la forma, no sé, del ala. Ya no comparo los huesitos. Ya no comparo en los lugares geográficos, sino que acá comparo los embriones. Y mientras más parecidos sean los embriones de una especie u otro, más parientes somos, ¿ya? Eso se trata de la prueba embriológica. Y la prueba bioquímica es la que me permite comparar ya las moléculas. Proteínas, ADN, esta prueba no es tan antigua, porque ustedes saben que para esto tuvo que haber haber avanzado un poco más en la tecnología. Entonces esta prueba es más nuevita. Si mi ADN se parece mucho a otro individuo es porque somos parientes. Entonces mientras más se parece, más parientes somos. Ya, esas son las 5 pruebas. Después vienen las actividades donde viene un enunciado de cada actividad y después tienen que responder algunas preguntas. La primera actividad viene con el asunto de una de las pruebas que tiene que ver con los fósiles. Entonces dice, en Chile se descubrió un cementerio de ballenas fosilizado en pleno desierto de Atacama. En el Cerro Ballena, a 1 kilómetro de distancia del Océano Pacífico, también se han encontrado fósiles de dinosaurios en la Patagonia y moluscos en la cordillera. Entonces ustedes tienen que pensar cómo existen moluscos en la cordillera. Y lo mismo le pasó a Darwin cuando él vio fósiles de moluscos en la cordillera. Entonces infieran respuestas frente a eso. El segundo tiene que ver con esta imagen que está acá. Sale un brazo de humano, una aleta de delfín, un ala de murciélago y un ala de pelícano. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a observar esto. Los huesitos, si se parecen, no se parecen, van a ver si hay algún patrón. Analicen esa imagen. Tienen que decirme entonces qué patrón existe en eso, véanlo bien, qué semejanzas hay entre esas extremidades que están ahí. Y después tienen que ponerme si esa imagen corresponde a órganos homólogos, análogos o vestigiales. Tercero, me habla del citocromo C, que es una proteína que está presente en todos los seres vivos. Entonces, tienen que ver esta tablita. Me van a mostrar una especie de caballo, macaco, chimpancé y atún. Y me van a decir aminoácidos diferentes respecto al ser humano. Respecto al ser humano en el citocromo C. Entonces el caballo tiene 11 aminoácidos diferentes con nosotros, el macaco tiene un aminoácido diferente, el chimpancé, miren, tiene 0 aminoácidos diferentes con nosotros y el atún tiene 21. Entonces, primero, ¿qué tipo de evidencia es esta? Anatómica, biológica, bioquímica, lo van a poner ahí. Y después dice, interpreta los datos e identifica la especie que esté menos relacionada evolutivamente con el ser humano y la que esté más. Y deben fundamentar. Eso tiene que ver con las diferentes cantidades de aminoácidos. Y por último, van a ver esta imagen y me van a decir qué tipo de prueba es esta, si era la anatómica, paleontológica, está ahí. Y después dice, observa el embrión de hombre con el de ave. Y me van a decir, tiene que observar esta, la de acá arriba. Y me van a decir ahí si son muy distintos el de ave con el de hombre o se parece o más bien se parece. Y infieran. ¿Por qué creen que ocurre esto? Entonces, eso sería la guía. Cualquier consulta, por favor, me la hacen llegar y espero que estén muy bien junto a sus familias.